¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 51 de Quienes Aman Su Palabra. Ya cruzamos el umbral de los 50 episodios. Y hoy queremos platicarles sobre algo que nos aconseja el libro de Santiago, en Santiago capítulo 1, verso 2 y 4. Y Santiago básicamente nos instruye y nos enseña sobre cuál es el propósito de Dios en las pruebas. Y hoy queremos platicar sobre esto. Y pues nada, con esto les damos la bienvenida a Quienes Aman Su Palabra. Sobres, a darle. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Ok, como decía ahorita al inicio, es Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 en la NTV. Les leo, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hermano, Santiago 1, hemos dicho mucho que Dios es el mundo al revés, ¿no? A veces te plantea unos panoramas que son totalmente opuestos a cómo reaccionaríamos nosotros, y creo que Santiago 1 es uno de ellos, porque empieza en el verso 2 diciendo: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y creo que nadie se alegra, ¿no? Cuando pasa por situaciones difíciles, cuando pasa acá por cosas que de repente dices, ¿cómo voy a salir de esta? O no veo la luz, ¿no? Al final del túnel, como luego se dice. Y creo que Santiago es uno de esos versos que de repente te choquean, ¿no? No sé cómo tú lo ves, men. Te saludo. Sí, está difícil, está difícil concebir esta idea, ¿no? De que, o sea, humanamente, ¿quién se alegra de estar en broncas, no? Nadie, o sea, yo no conozco a nadie que... ¿Cómo estás? Digo, conozco a aquel hermanito, ¿no? Que se volvió costumbre, ¿no? ¿Cómo estás, varón? Bendecido, dice el vato, ¿no? Sí, en Victoria, esa es la raza. Es cierto, en Victoria, esa es la raza. Entonces, pues sí, es muy contrastante. Es difícil alegrarse cuando se hacen problemas. Yo te platicaba a ti la semana pasada, antepasada, no me acuerdo. Yo estaba en una situación complicada, ¿no? Y la verdad es que sí, no me alegraba, ¿no? Al contrario, me encontraba preocupado. Me encontraba estresado, así como que y ya digo, ahorita conscientemente, ya en retrospectiva, analizándolo, me doy cuenta que, híjole, lo hubiera disfrutado, ¿no? O sea, lo hubiera disfrutado, o sea, de haber sabido que yo estaba en una prueba, lo hubiera disfrutado, así como que, qué chido, ¿no? Señor, gracias, porque, pues, si permitiste que esto me esté sucediendo, pues es porque tú crees que tengo la moneda, ¿no? He avanzado en cierto, no sé, pero no, cuando estaba en esa bronca, en esa dificultad, en esa tentación, en ese problema, nos cuesta mucho trabajo alegrarnos, ver las cosas así como dice Santiago, ¿no? Sí, fíjate que algo que he aprendido, man, porque cuando he pasado ahora sí que por diversas pruebas, como dice Santiago aquí, fíjate que me ha pasado mucho que me acuerdo de esta porción, ¿no? O sea, tómalo como un tiempo para alegrarte. Porque dice, ¿no? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y hay un para qué, ¿no? Que ahorita me gustaría ir ahí. Pero como inicia aquí Santiago, cuando enfrenten cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Inicialmente, cuando yo recién leí Santiago, como que trataba de encontrarle forma, ¿no? Como que trataba de encontrarle ¿qué me quieres decir? O sea, ¿cómo que me tengo que alegrar? O sea, ¿cómo le dices a alguien que está pasando por una situación tan complicada que se alegre? Y fíjate que masticando bien Santiago, aprendí algo interesante. Y básicamente Santiago no está diciendo que nos alegremos de la situación, porque al final del día una situación difícil, pues en ningún momento te va a causar alegría. De hecho, hay una parte en Hebreos que ahorita quiero leer que habla un poco sobre eso, ¿no? O sea, nadie que está siendo disciplinado, pues es un motivo de alegría, básicamente es lo que dice Hebreos. Ahorita lo voy a leer. Y ciertamente así es. O sea, el momento, el proceso no es de alegría,
Pero la idea que da Santiago, y como lo he entendido, man, es, no te estoy diciendo que te alegres por el momento difícil, sino te estoy diciendo que te alegres por el resultado que habrá. ¿A qué voy con esto? Es básicamente como, lo voy a poner en Sí. palabras sencillas. Si pasas Es la como, prueba, ¿no? no te vas a Sí, claro. Por ejemplo, habla de cuando se ponga a prueba la fe. O sea, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ahorita quiero platicar sobre eso, man, como lo he entendido, es, o sea, no te vas a alegrar, es como si estuvieras en la universidad, ¿no? Y de repente te ponen un examen acá bien difícil, el examen final, ¿no? Para titularte. Y es, no me alegro del examen porque está bien difícil, ¿no? Y necesito sacarlo adelante. No me alegro del examen, me alegro porque este examen me va a llevar a graduarme y a tener mi licenciatura. ¿Sí me explico? O sea, no me alegro del proceso, me alegro del resultado. Y es básicamente como entiendo lo que dice Santiago. O sea, tú alégrate cuando estés pasando por diversas pruebas porque vas a obtener un resultado, pues. O sea, el fin de es el motivo de alegría. Y algo que aquí entiendo en Santiago, man, y como lo he estado entendiendo para mi propio aprendizaje, para mi propio crecimiento, es, Santiago está diciendo, cuando tengan que enfrentar, o sea, lo está planteando como que esto no es opcional. Todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a pasar por luchas, por tentaciones, por dificultades. O sea, esto es sí o sí. Esta carrera, este caminar, vas a ir pasando obstáculos. O sea, va a haber pruebas. Y como Santiago lo plantea es, no pienses que tú nunca vas a pasar. Vas a pasar por. Y lo que empieza a explicar es, ok, como vas a pasar por, lo que te aconsejo es que los confrontes o enfrentes esas situaciones con alegría por el resultado que va a haber de esa situación, de ese proceso, ¿no? No sé, ibas a decir algo, ¿no? Sí, están ligando, Santiago está ligando el crecimiento de la fe con las dificultades. ¿Sí me explico? O sea, es decir, y me tomó un ratito entenderle porque decía ahí el 3 me parece que dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. Para mí es una palabra clave, man, para desarrollarse. Es decir, ¿qué es la constancia? Y lo hemos estado hablando durante muchos meses a lo largo de este trayecto que llevamos haciendo quienes aman su palabra. Pero la constancia es la continuidad de seguir haciendo algo. ¿Ok? Es decir, pudiera pensarse que hay gente que lleva no sé, 20 años en una iglesia, ¿no? Y dices, no, pues ese brother es constante. Pues sí, a lo mejor es constante porque siguiendo el patrón que estamos hablando, pues es continuo y lleva 20 años yendo a la iglesia, ¿no? Pero de lo que aquí se refiere, yo creo, es cuando haya dificultades, si tú logras vencer esas dificultades, logras vencer esa tentación, logras ir por encima de esos pensamientos de dudas. Digo, ahorita más adelante vamos a explicar un poco acerca de qué es poner a prueba la fe, ¿no? Pero básicamente poner a prueba la fe significan muchas cosas, man. Significa una tentación, significa un pensamiento de Señor, ¿existes, no existes? Si me explico, dudas, preocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces, si tú logras a través de la fe, a través del Señor, vencer a esas dificultades, entonces es cuando sigues en constancia, porque si tú no pasas esa prueba, como dije hace ratito, pues la constancia se interrumpe, la constancia que llevabas se rompe y ya no puede ser llamado constancia. Por eso es que aquí dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, es decir, una oportunidad para crecer más todavía. Entonces, repito al ejemplo con el que empecé platicando un poco, ¿no? De yo haber sabido que estaba metido en medio de una prueba, y digo, tú conoces los detalles, ¿no? De haber yo sabido que estaba metido en medio de una prueba, creo que me hubiera alegrado, como dices, de saber, no por la situación, como dices, sino porque yo sabría entonces
la recompensa que vendría, me explico. Y para mí, ahorita me siento feliz, la recompensa es mi constancia se desarrolló, ¿no? O sea, y ahorita lo veo de una manera completamente diferente, man. Sí, algo que dice ahí, vato, en el 3, esto que estás platicando, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe. Y aquí hay algo interesante porque lo que entiendo aquí en Santiago es que la prueba no produce fe. Lo que produce es constancia. Lo que sucede con la prueba es que la fe es probada. Entonces, lo que me indica aquí es de que el fundamento que debe haber, la premisa que debe de haber antes de la prueba es fe. Ok, lo que entendemos en la palabra por fe es confianza en Dios. ¿Sí? Pablo en Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe viene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, conforme uno va conociendo a Dios, uno va desarrollando confianza en Dios, uno va desarrollando fe. Entonces, lo primerito que debe de haber antes de la prueba es confianza en Dios, es fe. Entonces, entre más grande sea la fe, entre más grande sea la confianza en Dios, más fácil va a ser el atravesar la prueba. ¿Sí me explico? Exacto. Como tú decías, me encanta eso que dices, porque como tú digo, dicho en otras palabras, lo que estás diciendo es, cuando llegan las dificultades o llega la prueba es, a ver, Edgar, ¿qué tanto tú conoces a Dios? Yeah. ¿Qué tanto tú, o sea, si dices conocer mucho a Dios, aquí se va a ver si es cierto. ¿Qué tanto tú confías en Dios? Si tú dices que confías mucho en Dios, aquí se va a ver. ¿No? En esta dificultad, en esta prueba, ¿no? Sí, al final del día las pruebas van a revelar qué tipo de fe tenemos. ¿Sí me explico? Sí, sí. Porque, exactamente. Porque como, o sea, porque como lo plantea, como lo plantea Santiago es, las pruebas van a estar, compadre, o sea, sí o sí. Y aquí hay de dos sopas. O enfrentas las pruebas con una fe sólida o enfrentas las pruebas con incredulidad. Y esa parte está bien interesante, man. Porque al final del día la pregunta es cómo vamos a enfrentar las pruebas. Porque, repito, las pruebas van a estar. Eso no es opcional. Las pruebas van a estar sí o sí. Eso es de ley. Sí. Ahora, como nos aconseja Santiago es, ok, chequen, dice Santiago, ¿no? Les voy a dar un tip importante, ¿no? Básicamente es lo que dice Santiago. Cuando ustedes enfrenten pruebas, porque las van a enfrentar, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. ¿Saben por qué? Porque el proceso los va a llevar a un resultado. Pero necesitan tener fe, porque lo que se va a probar en la prueba, valga la redundancia, es tu fe. ¿Sí me estoy explicando? Y hay de dos sopas, man. Sí, sí, sí. Porque los tiempos difíciles no producen fe. La ponen a prueba, como estoy diciendo, ¿no? Lo que producen es constancia. Y la mayoría de las veces, man, yo creo que enfrentamos los tiempos difíciles sin fe, ¿sí? Y eso nos lleva a enfrentar ese tiempo con queja y con enojo. Y eso produce normalmente y casi siempre amargura y desaliento. Órale. ¿Sí me sigues? Entonces, por eso es, sí. Hay de dos sopas. Sí. Sí, eso te volé, heavy, ¿eh? Te volé la masa de la palomilla. Sí, wow. Te voy a fundir la masa en el día de hoy. Sí te volé la masa. Sí. O sea, se murió el diablo. Sí. O sea, así es, vato. O sea, la prueba va a ser. Es que a veces. Sí, eso, y hay de dos sopas. Eso me gustó. ¿Cómo los enfrentas? ¿No? Eso me gustó que dices. A veces enfrentamos las dificultades. Pues sin fe, en incredulidad. Repito, o sea, las pruebas significan muchas cosas, man. Una tentación de sensualidad. O una muerte de un ser querido, ¿no? O un pensamiento de
no sé, de suicidio, un pensamiento Sí, un tiempo de enfermedad, de un tiempo de enfermedad o de esas dudas, es que Dios no existe, Sí. te quedas sin trabajo y enfrentamos esas dificultades, esas pruebas sin fe. Y eso me encantó, o sea, eso que dijiste, ¿no? ¿Y qué causa eso? Pues que estamos nosotros viviendo de una manera pues amarga, en tristeza, en amargura, en tristeza, en soledad, bla, 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 y es donde el diablo se desquita machín con nosotros, Sí, pues. sí, se aprovecha. Y Spurgeon, man, a mí me encantan los comentarios de Spurgeon, y Spurgeon sobre este tema dice, la tendencia natural de los problemas no es santificar, sino inducir al pecado, dice. Un hombre es muy propenso a volverse incrédulo bajo la aflicción. Eso es un pecado. Es propenso a murmurar contra Dios bajo ella. Eso es un pecado. Es propenso a recurrir a alguna manera corrupta para escapar de sus dificultades. Eso es un pecado. Por eso se nos enseña a orar. No nos dejes caer en la tentación. Lo que dice Jesús, ¿no? Cuando está enseñando el Padre Nuestro. Porque la prueba lleva en sí su medida de tentación. Y si no fuera neutralizada por la gracia abundante, nos llevaría al pecado. Y es lo que te digo, pues, cuando uno enfrenta la circunstancia, los tiempos difíciles, en incredulidad, sin tener un fundamento sólido de fe, pues lo más seguro es que las vas a enfrentar con un chorro de queja, con mucho enojo, ¿no? Con mucha frustración, con enojo contra Dios. ¿Me explico? Y ahorita que estoy hablando todo esto, me acuerdo de lo que dice Hebreos 11, que dice, es pues la fe, o sea, es pues la confianza en Dios, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso que está diciendo Hebreos con esto que dice Santiago? Es que cuando tú entras a la prueba, vas a ver muy turbulento todo. Sí, vas a ver acá todo caótico, pero el que tiene fe sólida va a tener lo que dice Hebreos 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú vas a estar viendo mucho más allá del proceso, de la dificultad. Tú vas a estar viendo básicamente el resultado de. Es un poco, digo, lo voy a poner así en palabras sencillas. Es un poco cuando vas de vacaciones y de repente agarras el avión y te toca, a mí me ha tocado esos vuelos turbulentos que hasta atraviesas acá zonas de tormenta. Y tú volteas por la ventanilla y ves todo negro, lleno de nubes y el avión temblando por todos lados, ¿no? Y tú dices, oye, pues si voy de vacaciones, voy a un lugar bien chido, voy a pasármela bien machín, tengo estos planes, va a ser un buen lugar a donde voy. Y estoy pasando este viaje turbulento que pareciera que no se va a acabar, esa turbulencia, esas nubes negras, ¿no? Pero cuando aterrizas, tuviste un viaje caótico, pero cuando aterrizas llegas a ese resultado, ¿no? Que estabas esperando. Porque tú de antemano ya habías en tu cabeza diseñado básicamente ese viaje final. ¿Sí me estoy explicando? Es un poco como creo funcionaría la fe, de acuerdo como Hebreos 11 dice. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por eso es que Santiago dice, tómalo como un tiempo para alegrarte mucho. Otra idea que me surge sobre tómalo como un tiempo para alegrarse mucho es básicamente que los frutos, la constancia, la paciencia, todos los frutos, van a ser desarrollados únicamente pasando por pruebas. De hecho, Pedro lo dice, no recuerdo en qué parte, pero dice Pedro que la fe, dice, siendo más valiosa que el oro, debe de ser pasada por el fuego, dice. Y básicamente así es, ¿no? El oro, o sea, ese metal precioso, sale su pureza, sale lo mejor de él cuando lo meten al fuego, pues. Entonces, básicamente en Dios y en nuestra vida espiritual, los frutos van a ser revelados y van a ser pulidos y van a salir a flote pasando por pruebas. Por eso es que Santiago, entiendo, dice, alégrate, porque si estás pasando por esa situación, es porque Dios quiere sacar ese brillo de ti, ¿no? Esa parte, ese fruto chido de ti, ¿no? Básicamente. A ver, ¿qué opinas de esto, man? Yo la semana pasada que te platiqué la situación en la que estaba metido, ¿no? Y te decía que
que yo de repente no sabía bien qué es lo que me estaba sucediendo, pero me sentía acosado, ¿no? Me sentía tentado, sentía como que me sentía muy vulnerable y de repente yo, lo único que, digo, ahorita voy a desarrollar más la idea, ¿no? Pero me sentía muy vulnerable, ¿no? Simón. Y yo no tenía conciencia, y chécate esa palabra, no tenía conciencia de que estaba pasando por prueba, ¿no? Entonces, mi única salida era, Señor, aquí estoy, no permitas que caiga en tentación, no permitas, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, en ti me quiero soportar, tú eres el que estás ahí, no me vas a dejar solo. Y todos los días, todos los días, aguantando vara, ¿no? Cuando por fin sucedió, ya pasó así como que la tormenta. Sí. Pude profundizar en mis pensamientos y analizar lo que realmente me estaba pasando, ¿no? Y fue hasta entonces que pude encontrar dos detalles. Uno es que yo no era consciente que estaba siendo pasado por prueba, y eso a veces nos pasa, ¿no? Nos pasa que de repente, o sea, no visualizamos que ahora, y te lo preguntaba, oye, a ver, si estoy pasando por prueba, ¿qué onda? Dios es el que, digo, lo voy a decir porque seguramente habrá quienes nos siguen y no les queda claro esta parte, ¿no? Pero definitivamente Dios es el que permite que seamos tentados, que seamos probados. Dios es el que permite que situaciones se nos vengan encima, ¿no? Y la otra idea es que me da gusto. Yo lo veo así como que, ok, yo tengo a mi hijo de 11 años y si dejo que mi hijo pase por una dificultad, es porque, ok, este morro es para enseñarle algo y también digo, creo que este morro está listo para vivir esa experiencia, ¿no? Creo que este morro está listo para... Entonces, cuando ya entiendo esa parte, digo, Señor, gracias porque... Sí. Como hay un dicho, y la verdad a lo mejor estoy pecando de no conocer, como dicen, me congrego en la luna, ¿no? Dijo el líder, ¿no? Dijo el líder. Pero hay un dicho que dicen, ¿cómo dicen? Dios no le da más dificultades a aquel que puede soportarlas, un rollo así, ¿no? No, no es un dicho, ¿no? Viene en la Biblia, sí. Por eso te digo, estoy pecando de falta de conocimiento, ¿no? Te congregas en la luna. Sí, men. No, entonces, digo, sí. No. Digo, esa es la idea, ¿no? Cuando por fin entiendes que el Señor permite ciertas circunstancias y dificultades a tu persona, no es nomás porque Él quiere hacerte sufrir, sino porque dice, quiero que vayas un escalón más arriba en tu constancia y sé que lo que conoces de mí, las herramientas que te he dado te son suficientes hasta este momento para superar y librar sano y salvo esta prueba. Sí, totalmente. Y Señor, gracias. Y con una alegría inmensa atendemos esas dificultades y esas pruebas, ¿no? Pero consciente, pues. Sí, digo, a veces uno confunde la parte, digo, aportando a lo que dices, confundimos a veces la parte de que es Dios el que nos tienta. Y de hecho Santiago dice, ¿no? Que Dios no tienta a nadie, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí sucede es que Dios permite, sí. De hecho, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, ¿sí? Por Satanás. Algunos conocerán esa parte en los evangelios. Entonces, es Dios el que permite, sí. Y si te pones a pensar, tan es Dios que permite las cosas, que si te pones a pensar, ¿por qué no permitió que pasaras por eso que pasaste hace 2 años atrás? Porque hasta ahorita. Claro. Sí. Entonces ahí entiendes que es Dios el que está a control. ¿Me explico? Sí. Y con un fin y con un propósito. Tal es así que yo sé que tu fe en Dios no es la misma de hace un mes atrás que la que tienes ahora, pues. Te estoy segurísimo de eso y no lo hemos platicado, pero yo estoy seguro de eso. Sí, que tú no ves las cosas como las mirabas hace 2 meses atrás. Sí, que la palabra, se volvió muy real para ti, ¿me explico? O sea, son muchas cosas que suceden en tu vida y que Dios dice, perfecto, ese era el plan, ¿no? Ese era el propósito, que tu constancia se desarrollara, como dice aquí Santiago, ¿no?
Entonces esa parte está chida, man. Y por ejemplo, ahí en la parte que dice, ¿no? Sí, ahí en el 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En la Reina Valera dice la paciencia, dice, ¿sí? Entonces, a veces uno, de hecho el episodio pasado hablábamos sobre esa parte de resistir al diablo, ¿no? Y platicábamos que a veces cuando uno escucha resistir, piensa que es aguante, ¿no? Y que te agarre como pera de box el diablo y tú aguantar solamente. Y a veces cuando uno escucha la palabra paciencia, también es como que aguantar callado, ¿no? Así te están gritando, te están acá apabullando y tú solamente aguantar vara, ¿no? Pero me gusta mucho porque realmente el significado de la palabra del original, de lo que habla la Reina Valera como paciente, de hecho aquí tengo un apunte, man. Es paciencia, dice. Esta palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es tanto la cualidad que te ayuda a aguardar calladamente, sino la cualidad que te ayuda a terminar el maratón. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces uno plantea la palabra o entiende la palabra paciencia como simplemente aguantar No callado, nada. pero realmente es la cualidad que te ayuda a terminar el maratón. Y me gustó este comentario porque como lo plantea la NTV es constancia, ¿sí? Y la constancia es como dice Taylor Barriger, ¿no? Y el Jesiah Hansen, ¿no? Es larga obediencia en la misma dirección, es estar ahí, Órale. constante, permanente. Y algo que hemos platicado, men, y que a mí de repente me impresiona, y tú lo sabes muy bien, porque, y digo, todo esto se lo atribuyo meramente a Dios, pero yo era la persona más inconstante del mundo y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Y ahorita llegar y decir, a lo mejor es para algunos que escuchan puede ser, pues 50 episodios, pues como quiera te lo avientas, ¿no? Pero para mí, men, es demasiado, men. Es demasiado, o sea, sobrepasar ya el umbral de los 50 episodios para mí es demasiado, porque yo era una persona inconstante. Entonces, esa constancia que se ha desarrollado en mi vida, se lo atribuyo meramente a Dios y al cúmulo de pruebas que el Señor ha permitido que yo pase. Órale. Entonces, análisis. como lo plantea la NTV me gusta porque dice la constancia en lugar de la paciencia, ¿no? Y me da más sentido esto. Y luego dice, tiene una oportunidad para desarrollarse, ¿no? Entonces, esta parte se me hace bien chido. Y digo, como aterriza ahí en el verso 4, ¿no? Dice, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia, vuelvo a repetir, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y ahí, en esa parte, la Reina Valera dice, serán perfectos y cabales, dice. Y cabal quiere decir íntegro, completo, y esta palabra me encanta, terminado. Básicamente lo que está diciendo Santiago es... ¿Y cuándo pasará eso? Cuando enfrentes, Simón, cuando enfrenten las pruebas, la premisa es, tu fe tiene que estar sólida. Tienes que tener una fe sólida. Y esa confianza en Dios te va a hacer ver, lo que dice Hebreos 11, el final del túnel, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y eso te va a llevar a cruzar ese problema, esa situación difícil con alegría, porque tú estás viendo el resultado que viene adelante. ¿Sí? Porque esa situación difícil lo que va a hacer es que va a desarrollar constancia en ti. Esa constancia que te va a llevar a terminar esta carrera, el maratón, a la meta. ¿Sí me explico? Entonces, deja que crezca, pues una vez que esa constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Y como dice la Reina Valera, cabal, vas a ser terminado, vas a hacer obra terminada, ¿sí? Y quiero comentar otro comentario de Spurgeon que me gusta mucho, me gustó demasiado. Dice, las pruebas pueden ser una maravillosa obra de Dios en nosotros. He mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como la he sentido en ese entonces.
de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Qué bonito, man. Yo te contaba hace algunos meses a ti y al Walo que uno de los testimonios que a mí me dejó más impactado ahí en la iglesia es de una hermana, man, que tenía hermosa, cáncer, ¿no? Sí. Tenía cáncer la hermana y estaba muy mal, man. Muy mal. Y pues la verdad es que sí la dejamos de ver por muchos meses, man. Yo creo que en todo el tratamiento que llevó de quimioterapias, etcétera, ¿no? Pero pues digo, siempre estaba ahí en el grupo de damas, en el grupo de varones, en el servicio dominical, ¿no? Orando por la hermana, ¿no? Y finalmente, después regresó, y cuando ya hubo oportunidad de que ella contara su testimonio, se me quedó tan grabado, yo creo que nunca se me va a olvidar. Dice: hermanos, quiero contarles una experiencia, es la mejor experiencia que he vivido en mi vida, dice. Sí. Y yo, espera, ¿se suponía que tenía cáncer? Dijo: es la mejor experiencia que he vivido en mi vida. Si me dieran a escoger, volvería a escoger tener cáncer, dijo el hermano. Y toda la iglesia se quedó así como que, ¿de qué está hablando esta señora, no? Dice: es que en ese tiempo es cuando yo pude conocer al Señor Jesús, pude entenderlo, pude ver su amor, su protección, él cubría mis llantos, pude conocer a mi Señor como nunca en la vida, dice. Y es justamente lo que estás diciendo del texto que dice Spurgeon, ¿no? O sea, no es que añore, no es que extrañe, no es que anhele ni desee los tiempos pasados, ¿no? De las dificultades, sino añoro y deseo sentir Dios, ese poder vibrante como lo sentí en mi vida, ¿no? Y es otro nivel, man, de conocimiento al Señor, man. Eso es otro nivel, ese business, la verdad. Sí, man, sí, es que es verdad, man. O sea, yo cuando pasé enfermedad, y lo hemos platicado, o sea, yo vi a Dios cómo me proveyó, yo vi a Dios cómo ese Salmo 23, man, o sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cómo coincidió que justo estábamos grabando esa canción de No temeré. ¿Me explico? O sea, hubo momentos donde el Señor yo lo sentí abrazándome y diciéndome, o sea, aquí estoy, no estás solo, ¿no? Y obviamente lo vi como me levantó de esa cama, o sea, al borde de la muerte, man. Entonces, así como dice Spurgeon, ¿no? O sea, de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Y es eso, man. Es eso, al final del día las situaciones difíciles nos van a llevar, si las estamos atravesando en fe, en confianza en Dios, nos debe de llevar a alegrarnos, no por la situación, por supuesto, sino por el resultado de, ¿sí? Y tenerlo muy en cuenta, porque al final del día las situaciones difíciles van a estar, eso sí o sí va a suceder, y hay de dos sopas, ¿no? O las enfrentamos con fe o las enfrentamos con incredulidad, y si las enfrentamos con incredulidad, el resultado siempre va a ser el mismo. El resultado va a ser enfrentarlas con enojo, con frustración, y todo eso nos va a llevar a amargura. Entonces, la sugerencia que nos da Santiago es, ahora sí que fortalezcan su fe, y de acuerdo a como Romanos lo plantea Pablo en Romanos, es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la manera de desarrollar nuestra fe es a través de las escrituras, y esa fe sólida nos va a llevar a atravesar las pruebas con confianza en Dios, y eso nos va a llevar a estar alegres por el resultado que va a venir, y la constancia nos va a llevar a perfección. Y ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito que Dios tiene en las pruebas. Ese es el propósito de las pruebas, y es eso, hermano, lo que sí, hoy, y ya con todo este análisis, ya después de haber desmenuzado Santiago 1, 2, 4, me hace mucho sentido, ¿no? Esa parte de alégrense. Ok, sí, ya entendí, ok, Simón, sí, me voy a alegrar cuando sienta que estoy en dificultades, porque ya entendí, ¿no? Ya me hace sentido. Va, ¿no?
ya no se me hace tan loco, pues. Y sí, está muy profundo, está muy chido. Está muy chido. Sí, porque de entradita te dice alégrate, y así como no, que, espérate, ¿cómo me voy a alegrar? ¿Quién se va a alegrar por? Sí, no, claro. Sí. Entonces es eso, hermano, y pues, así es que, raza, alegrémonos, ¿no? Cuando enfrentemos las pruebas, hay que alegrarnos cuando las estemos enfrentando en confianza en Dios, con fe, porque el resultado va a ser bueno, créanme. El resultado va a ser bueno. Y créanle a alguien que ha pasado por muchas pruebas, he pasado por muchas situaciones difíciles. Y gracias a Dios el Señor ha sido fiel, ha sido bueno. Amén. Y es. yo le atribuyo totalmente a Dios y a las situaciones difíciles la constancia de estar aquí ahorita. Frente a este micrófono, frente a esta cámara. Uh-huh. Cualquiera que vea pudiera verlo así como algo súper sencillo, súper fácil, pues yo también lo haría, ¿no? Pero créanme, es gracias a la constancia que el Señor ha desarrollado en nuestro corazón que estamos aquí, y es todo gracias a Él, y qué chido, carnal, cotorrear esto de Santiago, y pues la otra semana nos vamos a estar viendo de nuevo por aquí. Así es que no sé si quieras decir algo más, hermano, antes de irnos. Pues que escuchen la rola que vamos a subir, ¿no? Sí, ya viene pronto una canción nueva. Que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, creo. Sí. La rola se llama 1000 batallas y ciertamente el Señor ha peleado y ha ganado muchas batallas para nosotros. Y al final del día creo que todo lo que hemos compuesto en música tiene todo que ver con lo que hemos vivido. Exacto. Con lo que el Señor nos ha enseñado. Exacto. Y ya pronto va a estar arriba la canción y pues por aquí la vamos a estar compartiendo. Les mandamos un abrazo, un saludo a la raza ahí que nos comenta. Les mandamos un abrazo, bendiciones y esperamos seguirlos saludando. Y pues nada, gracias y paz a todos. Nos vemos. Bye. Bye. Pues 1000 batallas